Ave Maria, perkenalkan nama saya Frater Placidus Maria Allen OSM. Saya berasal dari Keuskupan Agung Pontianak, Paroki Mater Dolorosa Jelimpo. Saya masuk OSM pada tahun 2022 dan sekarang menjalani masa novisiat di komunitas Santo Filipus Benizi Malang. Ave Maria, perkenalkan nama saya Yohanes Maria Del Todosi OSM. Saya berasal dari Paroki Santa Maria Ratu Rosari Reo, Keuskupan Ruteng. Saya masuk OSM tahun 2022. Sekarang sedang menjalani masa novisiat di komunitas Santo Filipus Benizi Malang. Ave Maria, perkenalkan nama saya Frater Yesualdus Maria Arya Trifano. Saya berasal dari Paroki Santo Damian Damuring, Keuskupan Ruteng. Saya masuk OSM tahun 2022. Saat ini saya sedang menjalani masa novisiat di komunitas Santo Filipus Benizi Malang. Ave Maria, perkenalkan nama saya Frater Silvantus Neunisa. Saya berasal dari Paroki Arios Niki-Niki, Keuskupan Agung Kupang. Saya masuk biara OSM tahun 2022 dan sekarang sementara menjalani masa novisiat di Santo Filipus Benizi Malang. Ave Maria, perkenalkan nama saya Frater Mario Maria Ignatius Kakaripi OSM. Saya berasal dari Paroki Santo Paulus Oinlasi, Keuskupan Agung Kupang. Dan saya masuk biara OSM pada tahun 2022 dan sekarang sedang menjalani masa novisiat di komunitas Santo Filipus Benizi Malang. Ave Maria, perkenalkan nama lengkap saya Clementinus Maria OSM. Saya berasal dari Paroki Mater Dolorosa Jelimpo, Keuskupan Agung Pontianak. Saya masuk biara pada tahun 2022 dan pada saat ini saya sedang menjalani masa formasi novisiat di komunitas Santo Filipus Benizi Malang. Ave Maria, saya Frater Patricius Maria OSM. Saya berasal dari Paroki Santo Yohanes Pemandi Bagitolas, Keuskupan Atambua. Saya masuk OSM pada tahun 2022. Sekarang saya sedang menjalani masa novisiat di komunitas Santo Filipus Benizi Malang OSM. Ave Maria, nama saya Yohanes Maria Hadi OSM. Saya berasal dari Paroki Santo Damian Damuring, Keuskupan Ruteng, dan saya masuk OSM pada tahun 2022 dan sekarang saya masih melanjutkan tahap formasi di komunitas Santo Filipus Benizi Malang. Ave Maria, saya Frater Fidelis Maria Nabu OSM. Saya berasal dari Paroki Kristus Raja Haumeni, Keuskupan Atambua. Saya masuk OSM pada tahun 2022 dan pada saat ini saya sedang menjalankan masa novisiat di komunitas Santo Filipus Benizi Malang. Ave Maria, perkenalkan nama saya Frater Vincentius Maria Nobel Meot OSM. Saya berasal dari Paroki Santa Monica Serpong, Keuskupan Agung Jakarta. Saya masuk biara pada tahun 2022. Saat ini saya sedang menjalani masa novisiat di komunitas Santo Filipus Benizi Malang. Ave Maria, perkenalkan nama saya Frater Gulielmus Maria Casino SM. Saya berasal dari Paroki Ratu Para Rasul dan Santo Henry Custodo. Saya dari Keuskupan Ruteng. Saya masuk OSM pada tahun 2022 dan sekarang saya menjalani masa novisiat di komunitas Santo Filipus Benizi OSM Malang. Ave Maria, nama saya Fray Franciscus Maria Biang OSM. Saya berasal dari Paroki Maria Asunta Marunggela, Keuskupan Agung Ende, Flores NTT. Saya masuk biara tahun 2012 di komunitas Santa Maria Hamba Tuhan Flores. Saya kalau kekal tanggal 16 September 2023 di komunitas Santa Maria de la Asunción, Guadalajara, dan ditabiskan menjadi diakon tanggal 16 November tahun 2024 di Keuskupan Agung Pontianak, Paroki Mater Dolorosa Jelimpo. Dan sekarang saya bertugas di komunitas novisiat Santo Filipus Benizi Malang sebagai anggota dari tim formator. Vamos a seguir llevando la palabra de Dios a toda la gente, sobre todo en Indonesia y a todo el mundo. Ave Maria, nama saya Romo Fulbertus Bernardus Maria Raja OSM. Saya berasal dari Bajawa, dari Paroki Santo Martinus Ruto, Keuskupan Agung Ende. Saya masuk biara OSM tahun 2009. Kaul pertama tanggal 30 Juli 2012.
kemudian kaul kekal pada tanggal 19 Juni 2020. Saya ditabiskan menjadi diakon pada tanggal 16 November tahun 2020 dan ditabiskan menjadi imam tanggal 14 Oktober tahun 2021. Saat ini saya bertugas di komunitas novisiat OSM Santo Filipus Benisi di Malang sebagai tim formator. Harapannya untuk OSM, ya semoga Ordo hamba-hamba Maria di Indonesia selalu menjadi kabar baik dalam gereja dan juga untuk dunia. Bueno, mi nombre es Fray Maximino Torres Ornelas, de los Siervos de María. Yo soy mexicano, originario de Zacatecas, de un pueblo, Loreto, Zacatecas, pero yo nací en un rancho, Genaro, Zacatecas, en el año de 1967, el día 2 de abril. Después ya ahora, aquí en Indonesia, yo estoy trabajando como maestro de novicios desde el año 2013. Llegué el año 2012 a Ruten y después en 2013 ya empecé a ser maestro de novicios hasta este año. Y es en lo que he estado trabajando desde que llegué a México hasta este día. Yo llegué aquí a Indonesia desde el año 2012. El año 2012 fui enviado para Indonesia y desde ese tiempo estoy acá. En 2012 llegué a Ruten, a la comunidad Santa María Hambatuhan. Después ahí estuve casi 10 años y ya desde 2023 cambiamos el noviciado de Ruten a Malang y ahora es donde me encuentro aquí en esta comunidad de noviciado San Felipe Benicio. Bueno, más que nada yo fui enviado aquí a Indonesia porque fui parte del proceso de la apertura de Indonesia cuando con Fray Ángel Vargas, provincial, en el tiempo de la apertura. También yo estuve algún tiempo como parte del consejo y nos tocó abrir o continuar con esta fundación de Indonesia. Y después cuando se me pidió colaborar, pues ya yo vine acá a Indonesia. Cuando vine a Indonesia, el provincial era mi hermano Gerardo Torres Ornelas y él me pidió de venir acá a Indonesia y yo acepté y desde el año 2012 me encuentro allá hasta este momento. Bueno, primeramente yo vine a Indonesia en el año 2007. Vine de visita cuando participamos al capítulo general de ese año. Con Fray Ángel visitamos Ruten, la comunidad Santa María Hambatuhan, también visitamos Malang, que todavía estaban los frailes y los estudiantes en una casa de renta. Y ya después lo primero que yo experimenté en Indonesia pues es ver tanta juventud, muchos jóvenes con mucho ánimo, muy inquietos y con deseos de conocer más. Ante todo, personas sencillas, amables, sonrientes, alegres, que eran muy acogedoras y siempre recibían bien y con una sonrisa a todo el que llegaba. La dificultad primera fue conocer otra realidad, otro tipo de comida, otra lengua y desde ahí empezar a estudiar porque todo era diferente, pero con un poco de apertura y tratando de insertarse en esta nueva realidad, es como yo poco a poco fui entrando de lleno y también conociendo y después tratando de caminar en esta realidad de Indonesia. Yo ya tengo
más de 12 años, voy por 13 años que estoy aquí en Indonesia, en Ruten primeramente, ahora en Malang, en Ruten casi 10 años, ahora en Malang del 2023. Y sí, es lo que se me ha pedido de venir y me encuentro hasta este momento. Bueno, yo tengo mucha confianza, mucha esperanza en el futuro de Indonesia, porque es un lugar donde todavía hay vocaciones, gente muy sencilla, gente muy fraterna, gente muy alegre, gente que pronto se identifica con el carisma de los siervos de María. Lo que se necesita es un poco de mayor responsabilidad, de mayor compromiso, de mayor apertura entre unos y otros originarios de aquí en Indonesia, que vean y acojan los valores de la orden, los valores de nuestra historia y espiritualidad, para que así puedan caminar juntos. Es muy importante caminar juntos y ante todo ser un solo corazón y una sola alma. Seperti pada permulaan, sekarang selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Haleluya. Sulla barca in mezzo al mare, e mentre il cielo si imbianca già, tu guardi le tue reti vuote, ma la voce che ti chiama un altro mare ti mostrerà, e sulle rive di ogni cuore le tue reti getterà. Offri la vita tua come Maria ai piedi della croce, e sarai servo di ogni uomo, servo per amore, sacerdote dell'umanità. Avanzavi nel silenzio, fra le lacrime speravi che il seme sparso davanti a te cadesse su tua morte. Ora il cuore tuo è festa, perché il grano biondeggia ormai, è maturato sotto il sole, con il volo dei granai. Offri la vita come Maria. Behind the scenes. Di masa Nosiat Saya masuk OSM pada tahun 2022 di mana lagi? Dan sekarang saya menjalani masa novisiat di rumah Santo rumah studi ini malam. Halo, nama lengkap saya. Oh iya. Halo, Ave Maria. Oh iya. Rolling, action. Nama Ave Maria. Oh, Ave Maria. Ave Ave Maria. Oh.
Oh ya, tidak usah. Oi, patah.